Bueno, buenos días. Por favor, si me pueden indicar si se está escuchando en estos momentos en el webinar. Si me pueden indicar si se está escuchando. Ok, aquí ya nos confirma Juan Muñoz y Germán Treviño que sí se está escuchando correctamente. Muchas gracias. Gracias a todos por estar en sintonía de este webinar. Gracias, Leonardo. Gracias, Humberto, también, que ya nos confirman que sí, efectivamente, sí se está escuchando. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar este webinar, este webinario. Gracias a todos por estar en sintonía de los webinars que, pues como cada semana, cada día, nos damos a la tarea de preparar y estar en sintonía, por supuesto, con todos ustedes. Mi nombre es Abel García. Me encuentro en la ciudad de Chihuahua, en el departamento de Ingeniería Radiocomunicación. Y en esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de la energía eólica como fuente de energía alterna. Saludándolos a todos los que se están uniendo en estos momentos. Vamos a comenzar el webinar de energía eólica. Y bueno, pues recordando como siempre aquí en Cisco estamos preocupados por ofrecer la mejor información acerca de nuestros productos y tratar de resolver todas sus dudas. A veces sí es imposible porque la verdad es que falta tiempo, eh, le faltan días a la semana, pero bueno, estamos aquí en esta ocasión para resolver todo tipo de dudas y en esta ocasión hablando acerca de la energía eólica y en esta marca Superwind, en estos aerogeneradores que vamos a estar hablando a continuación. Voy a ir resolviendo dudas y preguntas al final del webinar, pero de todas maneras voy a hacer todo lo posible por responderlas en el transcurso de este webinar para los que estén en sintonía. Bueno, la energía eólica como fuente de energía alterna. Sin duda alguna, la energía eólica ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, pero últimamente ha tenido bastante realce en algunos países de primer mundo y pues ahora en todo el mundo, ¿verdad? Ha estado presente la energía eólica y bueno, a través de la historia, el primer aprovechamiento, las primeras personas que tuvieron esta gran idea de producir energía a través de lo que es el viento, fueron los egipcios. Y fue nada más y nada menos que en el siglo VII después de Cristo, cuando surgieron los molinos elementales. ¿Cuáles eran los molinos elementales? Los de dos aspas. Ahorita vamos a estar platicando acerca de ellos. Y bueno, el principio o la cualidad, ¿verdad? El objetivo de que los egipcios empezaran con todo esto, pues era básicamente para el riego, la tierra, moler el grano y bastantes actividades que tenían realce en esos siglos, ¿verdad? Cuando pues lo más principal era cuando lo más principal en esos tiempos pues era la agricultura. Y fueron a partir de los siglos XII hasta los siglos XIII cuando empezaron a generalizarse el uso de estos molinos, se empezaron a desarrollar un poco más, ¿verdad? En todos estos graneros, en toda esa industria de la agricultura y se mantuvieron hasta el siglo XIX. Y fue en 1802 cuando un señor llamado Lord Kelvin asoció un generador eléctrico y es aquí cuando empezó el, ahora sí que el realce, ¿verdad? De la energía eólica a lo largo del mundo para obtener energía eléctrica. Y bueno, fue a la segunda mitad del siglo XIX cuando apareció el molino multipala. Había una imagen aquí en la lámina de ese molino tipo americano, ¿verdad? Donde se diseñó para los modernos generadores eólicos y fue en las guerras mundiales, en la Primera y la Segunda Guerra, cuando aparecieron los proyectos de aerogeneradores de dos o tres palas, ¿verdad? O sea, al principio en esos siglos fue cuando aparecieron esos generadores, aerogeneradores, pero solamente dos palas.
Después del siglo XIX fue cuando ya se incorporan los de tres palas y bueno, el bajo precio del petróleo determina la suspensión de los grandes proyectos en todo el mundo como siempre, ¿verdad? Y esos generadores eólicos en esos tiempos vinieron a ahora sí que ser intermediarios en estos dos proyectos con la primer crisis del petróleo, donde se reiniciaron todos los proyectos. Bueno, ¿cuáles son las características generales de la energía eólica? ¿Por qué energía eólica? ¿Para qué energía eólica? Bueno, la energía eólica es una energía renovable. ¿Qué significa una energía renovable? Eso significa que nunca se acaba, que se renueva, ¿verdad? Y de forma indirecta, en la energía solar, las diferencias, pues bueno, radican en la temperatura, en la presión, en la atmósfera, para tener absorción y generar el viento, ¿verdad? Y debido a estos factores, debido a la temperatura y la presión, pues depende de que nosotros tengamos viento y que podamos aprovechar esta energía renovable que es la energía eólica. Las zonas más favorables en el mundo para obtener energía eólica pues son las regiones costeras, las estepas, praderas, ¿verdad? Donde hay vientos constantes y la velocidad media radica en los 30 kilómetros por hora o más de 30 kilómetros por hora. Entonces, definitivamente estas regiones son las más favorables. En México hay un área, que es la ventosa, la zona de Oaxaca, que el CFE pues creó hace algunos años una planta generadora de energía eólica, ¿verdad? Entonces toda esa zona de la Ventosa pues es una zona que está hacia la costa, ¿verdad? Hacia lo que es el Pacífico y pues se aprovecha bastante bien, hablando un poquito de los desarrollos e innovaciones que ha tenido aquí México, ¿verdad? Pues con esta planta de generación de energía a través de lo que es el viento en la zona de la ventosa. Bueno, aquí vemos una imagen donde vemos la disposición que puede tener un generador, un aerogenerador a través de lo que es el viento y pues como bien mencionaba, tiene un buen aprovechamiento a través de lo que son las líneas costeras, ¿verdad? No solamente las zonas costeras, acabo de mencionar que hay diversas áreas, ¿verdad? Donde no son costas y también se puede aprovechar este recurso, ¿verdad? A través de lo que es el viento. Por ejemplo, aquí en Chihuahua, que es una zona desértica totalmente, hay ciertos meses del año donde hace bastante viento y donde pues es un recurso de aprovechamiento, ¿sí? Es un recurso de aprovechamiento en esos meses del año, ¿verdad? Ok, cuantificación de la energía ya existente en el viento. Un aerogenerador, ¿cómo funciona? Bueno, su potencia de entrada convierte la fuerza del viento en un par actuando sobre las palas del rotor. Vemos aquí una imagen donde hay un aerogenerador, palas de rotor, y donde la fuerza se concentra en el centro de esta y actúa sobre ella para generar viento. Ya veíamos que a lo largo de la historia empezaron los desarrollos con dos aspas, después tres aspas, hasta a la actualidad, ¿verdad? Y pues de qué depende el aprovechamiento de estos aerogeneradores, dependen de la densidad del aire. Si no hay buena densidad del aire, pues no vamos a tener un buen aprovechamiento de un aerogenerador, ¿verdad? Y no vamos a poder producir energía eólica, ¿sí? Del área de barrido del motor y de la velocidad del viento. De esto depende tener un buen aprovechamiento de energía, un buen una buena creación de energía a través de un aerogenerador. Bueno, ¿cuáles son los tipos de aerogeneradores que hay? Eje horizontal, ¿sí? Eje vertical, que se le conoce como el Darreus o el Giromil, ¿verdad? Y hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de este último, de este que es el Darreus, ¿sí? Que es en eje vertical, ¿verdad? Es un tipo de aerogenerador en eje vertical. Bueno, ¿cómo funciona un aerogenerador en eje vertical, en este caso el Darreus? Consta de una pala del rotor, ¿sí? Que va hacia el centro, ¿sí? Con un diámetro calculado específicamente para tener una arcada propia y adecuada en el rotor.
Abajo, en la base, hay un generador y un multiplicador para que éste esté dando vueltas consecutivamente, aprovechando el viento de lado a lado. Este es un aerogenerador vertical. Pero ¿cómo funciona entonces un aerogenerador horizontal? Ya hablábamos acerca del vertical, donde hay una pala de rotor, valla vertical, un diámetro de giro, un multiplicador y un generador en la parte de abajo. Un aerogenerador en eje horizontal, que son los que más comúnmente hemos visto, por ejemplo, cuando tú vas, los que han tenido la oportunidad de ir a California y a diversas partes del mundo, ¿verdad? Y ahorita hablaba aquí en México de alguna, aquí en Sonora hay una planta de generadores eólicos, en California hay una muy grande, ¿verdad? Donde vemos este tipo de aerogeneradores en eje horizontal. ¿Por qué en eje horizontal? Bueno, aquí vemos la imagen donde está el eje horizontal, ¿sí? Vemos que dentro de este eje horizontal de la góndola va a estar la multiplicadora, a diferencia del vertical que estaba en la base. En esta misma vamos a tener el generador, el cableado eléctrico de salida y de entrada, ¿verdad? En los ejes primarios del mismo, las palas del rotor a un costado y la torre en eje vertical, ¿sí? Este es un aerogenerador en eje horizontal, aunque nosotros a ciencia cierta veamos un aerogenerador y digamos, no, ese es uno en vertical, ¿verdad? Porque tiene una torre, está muy alto, tiene sus palas de rotor, pues no, ¿verdad? Es un aerogenerador en eje horizontal, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque se toma en cuenta toda la góndola que hace girar, ¿sí? Al rotor y por consecuente a las aspas, ¿verdad? Entonces ahí vemos la diferencia entre un aerogenerador en vertical y uno en horizontal. Y pues ahí está el sistema hidráulico, el sistema eléctrico, ¿sí? Las veletas, el rotor, la torre, etcétera, etcétera. Estos son los principales componentes que compone a un aerogenerador en eje horizontal. Bueno, hablando un poquito acerca de los componentes que compone un aerogenerador, bueno, pues son estos, ¿verdad? Las palas, ¿sí? El buje, multiplicador, el eje de alta velocidad, ¿verdad? Que hay dentro de la multiplicadora, ¿sí? El generador, la góndola, ¿verdad? Que es toda esta parte eh, como cápsula, encapsulado que rodea al sistema mecánico. El controlador electrónico, ahorita vamos a estar hablando un poquito de qué función tiene el controlador electrónico y vaya, yo creo que si no una de las más importantes, la más importante dentro de un aerogenerador, lo que es la torre donde se soporta toda la góndola y lo que es el generador de corriente, ¿verdad? Y una unidad de refrigeración, por supuesto, para cuidar las temperaturas eh, que hay en mínimas o variables dentro de un aerogenerador. Ok, hablando acerca de cada uno de ellos, la góndola. ¿Qué es la góndola? Bueno, tiene todos los componentes, yo le llamo el encapsulado, donde están todos los componentes mecánicos y electrónicos. Y bueno, en superficies más grandes es donde entra el personal de servicio, ¿sí? Los que han tenido la oportunidad de ver los aerogeneradores así en carretera o en el campo abierto, y que de repente ven las escaleras, ¿verdad? Bueno, pues ahí es donde sube el personal de servicio y puede entrar hasta la torre, desde la torre de la turbina, ¿verdad? Bueno, a la izquierda pues está la góndola. Esta pues conlleva al rotor del aerogenerador y es decir, es la que empuja las palas y el buje para que presente un movimiento. Las palas, bueno, pues son las que capturan el viento, son los elementos de entrada, si lo podemos llamar así, son los elementos donde capturan todo el viento que se presenta y transmite su potencia hacia lo que es el buje, ¿sí? Y al aerogenerador que está dentro de la góndola. Bueno, dentro de los aerogeneradores más modernos, pues están los de 1000 kilowatts y cada pala mide alrededor de 27
metros de longitud. Estoy hablando ahorita de los aerogeneradores más grandes, sí, que vemos en el mercado, para que puedas tú dimensionar lo que es un aerogenerador, sí, dentro de lo que es el mercado de la energía eólica. Después está el buje, que está compuesto dentro del rotor y está acoplado al eje de baja velocidad dentro del aerogenerador. El eje de baja velocidad que conecta o conduce al buje del rotor al multiplicador, ¿sí? Y el eje que contiene conductos de un sistema hidráulico para permitir el funcionamiento de los frenos aerodinámicos. Después de esto está el dicho mencionado multiplicador, que permite que el eje que tiene nuestro aerogenerador gire a su derecha a 50 veces más rápido que el eje de baja velocidad. O sea, dentro del multiplicador y dentro del aerogenerador hay ejes que controlan altas y bajas velocidades, ¿verdad? Dentro de un aerogenerador. Si no, pues como bien llamamos en un motor, se va a desbocar, ¿verdad? Por eso es que hay estos sistemas de alta y baja velocidad, ¿sí? Y el eje de alta velocidad gira aproximadamente a más o menos 1500 revoluciones por minuto. Imagínense eso. Rapidísimo va ese eje de alta velocidad. Y bueno, pues también tiene un freno, obviamente un disco mecánico de emergencia. Estos son los elementos principales dentro de un aerogenerador y por supuesto el generador, nuestro motor, ¿sí? Donde tenemos el rotor, ¿sí? Como vemos en la parte central, el estator, ¿sí? Los abanicos, entradas de aire de ventilación hasta nuestro motor, el eje de manejo de fin y el no eje de manejo de fin que se encuentra en la parte de abajo. Son algunos elementos del generador dentro de un aerogenerador. Bueno, y hablando acerca de la electrónica que tiene un aerogenerador, ¿sí? Que no solo es una parte mecánica, ¿verdad? La que compone un aerogenerador, sino que también lo compone una parte electrónica. Y este controlador, ¿qué es lo que hace? Bueno, monitoriza, ¿sí? O monitorea las condiciones en las que está presente el aerogenerador y controla el mecanismo de orientación. Y en cualquier paso o caso que nos funcione una disfunción o tenga algún problema este generador, llama a un ordenador de emergencia para parar ese aerogenerador, ¿verdad? Este sistema electrónico también presenta orientación y vigila la dirección del viento utilizando la veleta. Y bueno, pues vemos lo que son el componente que es la torre, ¿verdad? Siempre es importante, bueno, colocar estas torres en puntos estratégicos donde tú sabes, donde hay bastante viento. ¿Y cómo vamos a poder medir eso? Pero más adelante viene. Algunos tipos de torres son las torres tubulares de acero, ¿verdad? Que vemos aquí en la parte izquierda. Las torres de celosía, que son como torres autosoportadas, ¿verdad? Donde también va el aerogenerador. Torres de mástil, ¿verdad? De tensado contra vientos, como vemos en la parte derecha, ¿verdad? Algo similar a los sistemas de torres de radiocomunicación, pero a diferencia de estos con un aerogenerador en la parte superior. Y la veleta, que es la que nos va a indicar la orientación del viento, ¿verdad? Pienso yo que es importante medir y tener un estudio antes de esto de la orientación del viento a través de estudios como veletas o dispositivos donde nos dan la disposición del viento, ya que a veces pues se colocan los aerogeneradores en puntos donde ciertamente a veces hay viento, a veces no hay, y pues tenemos, ahora sí que es una inversión mal aprovechada si no sabemos medir o ver dónde podemos colocar las torres con los aerogeneradores. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de la energía eólica? ¿Por qué hasta aquí hemos llegado con la energía eólica? ¿Por qué energía eólica? ¿Por qué el mundo está volteando a ver las energías renovables? Bueno, si bien hemos escuchado, ¿verdad? Pues que los elementos
como los hidrocarburos, como lo que es ciertos elementos que producen, ¿verdad? Los hidrocarburos pues ya se están agotando, ¿sí? El mundo ya ha dado lo suficiente de parte de los hidrocarburos y por eso es que tenemos que voltear a lo que son las energías renovables. Ventajas, pues es una fuente de energía segura, renovable, siempre existente, no produce emisiones a la atmósfera, no genera residuos, salvo la fabricación de los equipos, ¿verdad? Como los engranajes y los elementos que lleva un aerogenerador. Se tratan de instalaciones móviles, o sea, tú puedes colocar o plantar un aerogenerador en cualquier punto y después desmontarlo y volverlo a poner en otro punto, ¿verdad? Permite una buena flexibilidad dentro de ellos. Los de mediana y baja escala, ¿verdad? Porque si hablamos de aerogeneradores bastante grandes como los de esta ilustración, ¿no? Pues claro que no es una fácil desmontarlo, ¿verdad? Pero si hablamos de los de mediana y baja escala. También, bueno, trae rápido tiempo de construcción, que es inferior a 6 meses. Hablando de los más grandes, 6 meses, pero pues un chico te lleva a lo mejor 3 días, un mes, etcétera. Es una fuente buena de energía, es una buena fuente de energía para sitios aislados. Beneficio económico, ¿verdad? Para los municipios afectados por ocupación de suelo, como la sierra, vemos aquí en Chihuahua, la sierra de Chihuahua, bueno, que es un, una, una, un suelo bastante irregular por toda la zona, la Sierra Madre Occidental, pues trae un beneficio económico para estos municipios. Es un recurso autóctono, su instalación es compatible contra otros muchos usos de suelo y se crean puestos de trabajo, se crea empleo a través de montar un aerogenerador. Desventajas, es importante verlas, ¿verdad? Porque no todo es, vaya, hay que ver siempre, yo siempre les digo a los clientes, cuando usted vaya a proyectar un proyecto, siempre es importante ser sincero, siempre es importante ser congruente. Hay que mostrar lo bonito, pero también hay que mostrar las desventajas dentro de nuestros proyectos. Y bueno, un inconveniente dentro de un aerogenerador es un impacto visual. Su instalación genera una alta modificación del paisaje, o sea, no puede ser un inconveniente. Impacta sobre la avifauna, ¿verdad? Se han presentado algunos choques, impactos de aves hacia lo que son los aerogeneradores y esto modifica la conducta de migración y anidación de las aves en el curso que tienen dentro de lo que es la interrupción con estos aerogeneradores. El impacto sonoro sí produce bastante ruido. Se recomienda que haya casas a 200 metros o 500 metros, de 200 a 500 metros de alrededor de estos aerogeneradores y producen un ruido de hasta 43 decibeles. Perdón, imposibilidad de poner un aerogenerador dentro de una zona arqueológica, ¿verdad? No es correcto. La fuente de energía es aleatoria o intermitente y resulta arriesgado depender de ella. Definitivamente es un recurso renovable, es una energía renovable, pero es una energía alterna, ¿verdad? Debe ser una energía alterna, no depender totalmente de un aerogenerador. Definitivamente no. Ahorita está siendo un recurso alterno, una energía alterna, ¿sí? Para en algún punto, pues no depender de ella, pero no totalmente, ¿verdad? Porque sí puede ser arriesgado. Ok, vemos una tabla a continuación donde hay contaminaciones producidas por diferentes tipos de energías. Vemos los hidrocarburos, sí, que están en la parte más alta, ¿verdad? De esta gráfica, donde pues son los que producen más contaminación de CO2, NO, SO2, ¿sí? Después está el gas natural, la energía nuclear, energía fotovoltaica, ¿verdad? También, ¿verdad? Biomasa, geotérmica y la energía eólica que está en el punto más bajo de la contaminación que pueda producir, ¿verdad? Y después está la solar térmica y la hidráulica, ¿verdad?
viendo una comparación, pues que definitivamente, ¿verdad? Estas energías renovables, pues no contaminan en un mínimo porcentaje. Y aquí hay un ejemplo de la evolución de la energía eólica en España. Sin duda, dentro de los primeros países que empezaron con la energía eólica, pues fue toda esta parte de Inglaterra, España, Francia, en la Edad Media, ¿sí? Siglos XIII, siglos XII, ¿verdad? Donde empezó la energía eólica. Y vemos aquí la evolución en un ejemplo del año 2003 al año 2005, donde en España creció bastantemente, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, aquí el ejemplo, por ejemplo, de Aragón, ¿sí? Que creció, ¿verdad? De 1027 en un porcentaje de 17,42%, ¿verdad? Desde el año 2003 hasta el año 2005, ¿verdad? Un crecimiento bastante grande del 14%, ¿no? Los países han tenido bastante evolución en lo que es la energía eólica. Y bueno, pues hasta aquí. No sé si tengan alguna pregunta. Veo que no me han realizado alguna. Los veo muy callados, pero con toda confianza pueden realizarla. Me daré el tiempo de contestarla. Y bueno, pues hasta aquí hablando acerca de la historia, los componentes, los principios de lo que es la energía eólica. Pero bueno, aquí está el tema que nos compete el día de hoy, que son los generadores, aerogeneradores super wind, generadores eólicos de pequeña potencia, ¿verdad? Que nosotros manejamos aquí en Syscom. Y cuando se habla de turbinas pequeñas, super wind es un sinónimo de supervivencia, ¿sí? Así le ha nombrado super wind. Y bueno, ¿cuáles son los generadores eólicos de super wind? Bueno, son generadores eólicos profesionales, ¿verdad? Con generación de potencia eficiente, y algunas características de ellos es que traen turbinas diseñadas para operación autónoma, ¿sí? Son generadores que presentan un sistema regulador del ángulo de las aspas de rotor, y regula la velocidad evitando daño por sobrevelocidad. Por eso son generadores autónomos, porque dentro de lo que es la cúpula, si vemos el eje horizontal dentro de lo que es la cúpula y todo el sistema mecánico y electrónico que trae el pro, ¿verdad? De que puede presentar un sistema de regulación de ángulo para detectar la presencia del viento y evitar que se vaya a desbocar el motor, ¿verdad? Por regulaciones de velocidad y sobre velocidad dentro del aerogenerador, ¿verdad? ¿Qué más traen los aerogeneradores de Superwind? Bueno, trae materiales para uso marino, ¿sí? O sea, estos aerogeneradores no vamos a estar preocupados porque se vaya a, a presentar, digamos, por la salinidad, por climas húmedos, un daño en el motor, ¿sí? O sea, están diseñados con toda la mano para estar en ambientes marinos, ya que pues en este tipo de ambientes es donde hay más aprovechamiento de ellos. Trae materiales resistentes al ambiente marino. Y bueno, la mejor estrategia de carga, traen la mejor estrategia de carga con un sistema regulador de velocidad, ya lo hablábamos ahorita. Todos los materiales pues están construidos desde el motor, ¿verdad? Desde el aerogenerador, desde las aspas, desde todo el sistema electrónico está construido para un uso en ambiente marino. Y bueno, las turbinas pueden trabajar en sistemas híbridos, es decir, pueden convivir con sistemas de paneles solares, ¿verdad? No solamente trabajar de manera autónoma como un sistema de energía eólica, sino además traen la capacidad de convivir con sistemas de módulos fotovoltaicos, etcétera, etcétera. Y aquí vemos algunas características de este modelo, por ejemplo, Superwind, el 350-353, que trae una potencia de rotación de 350 watts, ¿sí? Trae un diámetro de rotor de 1.22 metros,
El número de aspas son 3. ¿Qué más podemos hablar de este aerogenerador? Bueno, pues está fabricado, ¿sí? Con lo que le llaman como un gel laminado, ¿sí? De fibra que pues es el material que puede someterse en uso marino o en costas. Y bueno, pues trae la carga a través de un controlador directamente. Es lo que maneja SuperWind. Y hablando acerca de, como bien dice su lema, que son generadores de supervivencia. ¿Por qué? Pues pueden trabajar en todo tipo de ambiente. Y para platicar un poquito de ello, bueno, antes vemos el SuperWind más grande, que es el 1250, que trae una potencia nominal de hasta 1250 watts de producción, un diámetro de rotor de 2.40 metros, número de aspas 3, igual trae lo que es el material de fibra, ¿verdad? De fibra, el gel de fibra, y bueno, pues trae un giro de rotor, el elemento que platicábamos ahorita, del elemento electrónico que puede regular altas velocidades y el giro del rotor consecutivamente. Bueno, hablando acerca de los aerogeneradores y los tipos de aplicaciones que pueden tener estas, bueno, platicar de cada una de ellas son las siguientes. Bueno, los aerogeneradores o la energía eólica está presente dentro de las comunicaciones, ¿sí? La necesidad de comunicarse, la necesidad de buscar una comunicación dentro de lo que es más allá de los límites de las redes eléctricas, como ahorita lo hablábamos en la sierra de Chihuahua, por ejemplo, en zonas totalmente desérticas, pues se ha ido hacia allá, ¿verdad? Y las turbinas de Superwind nos permiten a nosotros, como clientes, cargar energía crucial fuera de la red eléctrica. Es un sistema off-grid, ¿verdad? Que andan tan de moda estos sistemas, fuera de la red eléctrica. Y bueno, pues son sistemas, pueden alimentar sistemas de torres, repetidoras, de radios, estaciones de terrestres satelitales e inclusive lo que es el sistemas de fibra óptica, ¿verdad? Submarinos. Y bueno, nuestros socios los socios de integración Superwind han garantizado el éxito dentro de esos áreas, ¿verdad? Fuera de una red con turbinas eólicas. Es una aplicación dentro de las comunicaciones y vemos aquí ejemplos, ¿verdad? Que nos manda el fabricante, donde, bueno, pues en zonas desérticas, en montañas, en zonas donde se necesita una comunicación, donde hay torres de comunicación y hay sistemas de repetidores, ahí podemos colocar aerogeneradores Superwind. ¿En dónde más? Bueno, dentro del transporte y ferrocarril, siempre pues preocupados por la comunicación, no solamente aérea, sino terrestre también, como aeropuertos, autopistas, centros portuarios alrededor del mundo, están presentes los aerogeneradores Superwind. Bueno, pues para alimentar todo este tipo de rúas y vías de comunicación donde a lo mejor no hay electricidad y necesitamos abastecer un sistema de comunicación vía radio, por ejemplo, un sistema de comunicación visual, ¿verdad? De señalización en el recorrido de un carro, de un automóvil o de un tren. Pueden estar presentes los aerogeneradores Superwind, ¿sí? Y bueno, ¿dónde más? Esta área que es la más antigua, ¿verdad? Son las fuentes naturales, la minería, el petróleo, el gas, donde se han hecho presentes también los aerogeneradores fuera de la red eléctrica. Eh, Son aerogeneradores, ¿verdad? Que pueden soportar diferentes tipos de climas, de menos 30 grados hasta 40 grados centígrados o más. Por eso es que también han tenido éxito dentro de lo que es la minería, petróleo y gas, ¿verdad? Los aerogeneradores. Y aquí vemos algunos ejemplos, climas muy gélidos, ¿verdad? O climas muy, muy, muy calientes, como lo que es en la zona desértica de Chihuahua, por ejemplo. Podemos colocar aerogeneradores para producir energía, y lo mejor también es que pueden convivir con
módulos fotovoltaicos, como vemos en la ilustración del lado izquierdo, ¿sí? O bien plantas de emergencia o bancos de baterías, como vemos en la imagen del lado derecho. Ok, ¿dónde más han estado presentes los sistemas aerogeneradores Superwind? También en la zona militar y defensa fronteriza. Superwind por más de 15 años ha estado orgulloso de trabajar con lo que es la policía fronteriza en los Estados Unidos y provee energía para comunicaciones en postes de cámaras de seguridad, sistemas de localización a largo alcance, sensores fronterizos, y cada turbina pues está, como bien ya mencionábamos, hecha de materiales resistentes contra corrosión, salinidad, etcétera, etcétera, donde pues definitivamente podemos colocar estos aerogeneradores. Y aquí vemos algunos ejemplos, ¿verdad?, que ha tenido a bien tener la policía fronteriza, no solo en Estados Unidos, sino en algunas partes de Europa, ¿verdad? En sites de comunicación, ¿sí? En sistemas para seguridad, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Ya nos están empezando a hacer preguntas, ahorita vamos a estarlas contestando al final. Ok, ¿dónde más? Bueno, hablábamos de la seguridad y protección. También en estos rubros, bien ha tenido Syscom aprovechar y obtener de esto, bueno, introducir al mercado los sistemas, los aerogeneradores Superwind. ¿Por qué? Pues estos pueden darle una energía fuera de la red eléctrica a portones automáticos, sistemas de audio, cámaras de video, sistemas de vigilancia, alarmas, control de acceso, sistemas de detección de incendio, redes inalámbricas, todos estos rubros de la seguridad. Los aerogeneradores podemos formar una integración para llegar a tener un buen aprovechamiento dentro de estos sistemas de protección, como lo que es la seguridad electrónica, ¿verdad? Y bueno, recientemente aquí en México pues tuvimos un incidente con lo que es un sismo, ¿sí?, de más de 7 grados escala de Richter en la Ciudad de México, y los sistemas aerogeneradores han también servido como sistemas de emergencia para especializarse dentro de la preparación y socorros de desastres, ¿verdad? Entonces, podemos prevenir todos estos, podemos llegar a salvar vidas incluso, ¿verdad? En zonas marginadas, en zonas donde no hay red eléctrica, con aerogeneradores Superwind. Que aquí vemos algunos ejemplos, ¿verdad? En sistemas de evacuación, en torres de señalización, ¿sí? Sistemas sites de comunicación, torres de radiocomunicación, etcétera, etcétera. Ok, bueno, también está presente dentro de los sensores y apoyo meteorológico, ¿verdad? Ha tenido bastante éxito dentro de ello, ¿verdad? Como en zonas como el Polo Norte, el Polo Sur, ¿verdad? Donde hay mucha preocupación por el cambio climático, también han estado presentes los sistemas Superwind. Y bueno, también los veleros y medios marinos, que es donde ha tenido bastante éxito Superwind. Y si bien, bueno, pues el mundo tiene un 71% cubierto de agua, ¿verdad? Los aerogeneradores pueden colocarse en boyas, faros, sitios de acuacultura, fibra óptica para submarinos, embarcaciones de investigación, ¿sí? Y vemos aquí algunos ejemplos donde también en alta mar, en botes, lanchas, podemos colocar aerogeneradores para incluso solventar, ¿verdad? Un submarino, una embarcación con un aerogenerador. Ok, vamos a pasar a esta parte de la instalación de los aerogeneradores de Superwind. Y bueno, pues algunas recomendaciones de instalación.
¿Qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer ya que tenemos nuestro aerogenerador y deseamos instalarlo en esa zona a lo mejor desértica, montañosa, en mi bote, en mi lancha? ¿Qué debo hacer? Bueno, eh, bien antes de esto son compatibles con los paneles solares y bueno, pueden complementarse entre sí. Las palas del rotor están construidas de fibra de vidrio y plástico reforzado con fibra de carbono, y este material es extremadamente duradero, ¿verdad? O sea, no puede romperse y no puede producir algún daño, ¿verdad? Un desgaste en tipos de ambientes con alta salinidad, ¿sí? Recomendación: nunca hay que permitir que nada golpee el rotor, ¿sí? Es la parte fundamental de nuestro generador. Golpeando el rotor hay un daño dentro del encapsulamiento del aerogenerador y puede fallar o puede presentar un mal funcionamiento. Recomendaciones de seguridad: primero que nada hay que leer el manual, ¿sí? Nosotros, sí, como buenos mexicanos, pues a veces batallamos en leer el manual y sabemos, pensamos que lo sabemos todos, pero no, hay que leer el manual. Eh, Podemos presentar algunos riesgos como físicos y eléctricos potenciales en su instalación, así que hay que tener cuidado, ¿verdad? Familiarizarnos con las prácticas y procedimientos de seguridad, ¿verdad? Eléctricos y mecánicos dentro de lo que es el, la instalación de la turbina eólica. Peligros mecánicos: bueno, podemos presentar peligro físico en el contacto con un rotor giratorio, con las mismas palas del rotor, ¿verdad? Podemos causar graves lesiones, incluso a muy baja velocidad, ¿verdad? También. Nunca, pero nunca hay que tocar las palas del rotor mientras se mueve. Sí, a veces somos muy curiosos y queremos, no, yo sí la puedo detener. Pues no, ¿verdad? Nunca hay que detener manualmente un rotor giratorio, nunca hay que montar el rotor en un lugar donde pueda tener un accidente en contacto personal, y menos donde hay niños, etcétera, etcétera. Incluso, como bien decía, a bajas velocidades del viento, el generador puede producir voltajes de circuito abierto. ¿Cuáles son estos? Pues descargas, ¿sí? Descargas eléctricas, y poder presentarnos algún daño físico, ¿verdad? Otras recomendaciones: peligros al montar la turbina eólica: usar los diseños de mástil. Bueno, estos son capaces de manejar con seguridad las cargas de su generador de viento. El mástil no solo debe de ser capaz de soportar el peso, sino también el considerable empuje con la alta velocidad del viento, ¿sí? Hay que trabajar el mástil o generador del viento en un día tranquilo y sin viento para evitar problemas, ¿verdad? No hay que permitir que el personal pise cargas o posibles colgantes, ¿verdad? Como un mástil inclinado, etcétera, etcétera. Siempre con la maquinaria y equipo especializado. Bueno, hay que asegurarnos de que todas las baterías estén desconectadas del sistema ante cualquier trabajo, ¿sí? Hay que evitar arranques involuntarios, conectar, desconectar el switch en freno, montar las aspas del generador, etcétera, etcétera. Nunca hay que arrancar un rotor en movimiento. Bueno, antes de ensamblar nuestros aerogeneradores, aunque nosotros manejamos aerogeneradores pequeños, también hay que tener estas precauciones, porque podemos llegar a tener accidentes. Es por eso que me di a la tarea de presentárselas aquí para llegar a tener algún accidente. Antes de ensamblar nuestro aerogenerador hay que verificar que cuente con todas las partes del equipo. No debe faltar ninguna, ¿verdad? Ninguna para el buen funcionamiento de nuestro aerogenerador. Bueno, hay que verificar la conexión eléctrica para cada modelo, ¿verdad? Nuestra caja de corriente directa, nuestro regulador, ¿sí? Nuestro banco de baterías. Hay que verificar el calibre que sea adecuado para la instalación, ya que eso dependerá de la distancia a la que se coloque el generador, ¿sí? Si nosotros presentamos distancias de 5.8 metros, hay que usar cable calibre 10.
Si presentamos distancias de nuestro aerogenerador hacia la cabina de control de 5.9 hasta 9.6 metros, calibre 8, de 9 a 15 metros, calibre 6, de 15 a 24 metros, calibre 4, de 24 a 33 metros, calibre 2, y de 33 a 48 metros, calibre 1, para evitar pérdidas, ¿sí?, dentro de la energía que produzca nuestro aerogenerador. Bueno, las recomendaciones de la distancia del mástil hacia lo que es nuestro generador aplica a todos los tipos de mástiles o instalaciones de soporte. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, antes de ensamblar el generador de viento, hay que asegurarnos de que no haya accesorios, soportes en el área de la parte superior, ¿sí? Que haya una distancia alrededor de 1300 milímetros por debajo, son 1,30 m debajo de la parte superior del mástil. Eso nos ayudará a que el controlador del rotor lanza las cuchillas a altas velocidades o las palas a altas velocidades y reduzcan su distancia. La distancia puede variar dependiendo del modelo del generador, ¿verdad? La distancia del mástil a lo que es la punta superior del aerogenerador. Bueno, lo primero que debemos de hacer es colocar la unidad del generador cerca de la brida del mástil, atornillar el enchufe en el zócalo de la unidad del generador, mover la unidad del generador con cuidado hacia la brida del mástil, como vemos en la imagen. Hay que fijar la brida del eje de guiña a la brida del mástil con tornillos M10, con arandelas y tuercas, y atornillar necesariamente, ¿sí?, los diferentes tornillos. Bueno, después hay que insertar la veleta en la ranura del soporte y alinear los 4 agujeros para que quede bien sujeta. Aquí se hacen recomendaciones de huecas de tornillos de cabeza hueca M8x40, ya los incluye el aerogenerador, y el único tornillo de cabeza hueca M8x20 encaja en el orificio en el extremo del soporte. Hay que apretar los tornillos largos a 25 Nm y el corto a 10 Nm. ¿Ok? Hay que girar la carcasa de modo que la parte posterior de la carcasa embone bien, ¿sí?, dentro de lo que es la fijación de la veleta y mire hacia arriba como se muestra en la imagen. Hay que orientar la veleta y alinear los orificios de los tornillos y deslizar cuidadosamente. Estoy yéndome muy rápido en las recomendaciones de instalación porque pues es corto el tiempo que tenemos aquí con ustedes, pero si tienen alguna duda, no duden en marcarnos para una correcta instalación. Después hay que colocar las arandelas, ¿verdad?, de 8.5 milímetros sobre los 4 tornillos hexagonales de la brida y asegurarnos que cada uno de los 4 tornillos estén instalados y apretados a mano antes del torque final, ¿sí? Hay que asegurarnos el correcto asentamiento del sello de la junta tórica y apretar el tornillo alternativamente en media vuelta a cada uno de los que hasta que quede apretado. Para evitar la rotación involuntaria del rotor dentro de nuestro aerogenerador, hay que colocar el interruptor del freno en la posición parada y verificar que la llave paralela en el eje del generador esté en la posición correcta como se muestra en la imagen. Después hay que alinear el cubo y deslizarlo con cuidado en el eje del generador. Hay que apretar los tornillos, insertar el tornillo del cabezal a través del orificio central del cubo, donde van a ir nuestras aspas, y atornillar en el eje roscado del generador. Las 3 aspas o palas del rotor se van a combinar como un conjunto de masa y se equilibrarán en la parte central, ¿sí?, para fijar al cubo sin ningún orden particular. Cada pala del rotor se sujeta con 2 tornillos y cada tornillo está recubierto con Tufloc para evitar que se afloje, ¿verdad?, ese material especial que asegura nuestros aspas o palas de rotor, ¿sí? Finalmente,
hay que asegurar de que cada eje esté insertado correctamente en el rebaje de su cuchilla, de su respectiva cuchilla, y no apretar demasiado los tornillos. Hay que montar las dos palas al rotor restantes de la misma manera. Y su Super Wing, en este caso del ejemplo 1250, ahora está ensamblado y listo para elevarse levantando el mástil. Aquí un ejemplo de las recomendaciones de instalación. Bueno, pues eh, es corto el tiempo, sí, es corto el tiempo que tenemos con ustedes, pero espero que haya sido de gran relevancia esta presentación de energía eólica y por supuesto los aerogeneradores SuperWind que manejamos aquí en Syscom y que están disponibles para que ustedes puedan probarlos, puedan y empezarlos a comercializar dentro de sus usuarios, dentro del catálogo de clientes que tienen ustedes y poder presentar soluciones en diferentes tipos de ambientes como ya lo hablábamos hace un rato. Bueno, pues mi nombre es Abel García. Me encuentro aquí en el departamento de Ingeniería Radiocomunicación. Dejo aquí mi extensión, es 1563 y mi correo es abel.garcia@siscom.mx. Ha sido un gusto estar con ustedes. Me voy a quedar aquí contestando preguntas, ¿sí? Para que hay algunas preguntas dentro de lo que es este webinario. Y pues un gusto, gracias por habernos acompañado en el día de hoy hablando acerca de la energía eólica, los aerogeneradores SuperWind y espero que podamos seguir en contacto para seguir promoviendo la energía eólica dentro de nuestro país y que puedan surgir más soluciones en los diferentes rubros de seguridad que nosotros estamos envueltos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente webinar. Hasta luego.